la bienvenida a Sebastián Cordero aquí en nuestra escuela, en el Guayaquil, y muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación y colaborar con el programa de las bibliotecas de la MED. Es un director de cine ecuatoriano, pero con una participación en varios festivales, según lo que he podido seguir. Luego le vamos a pedir que él mismo nos cuente, ¿verdad? Tiene 6 largometrajes y hemos escogido entre ellos Rabia, una película en la que creemos que se manifiestan de manera trascendental estas pasiones que estamos en este momento estudiando de manera preparatoria para el 9º ENAPOL que se realizará en Sao Paulo. Odio, cólera e indignación. Bueno, yo creo que eso está muy bien articulado en esta película que hemos mencionado. Nuestros compañeros asociados de la MED luego le van a hacer preguntas como para que él nos despliegue y nos pueda enseñar. Ese es el propósito del trabajo de la biblioteca. Siguiendo algo que consideramos una consigna de Lacan, cuando él rinde un homenaje a Marguerite Duras, que dice: el artista desbroza el camino y nosotros podemos seguir. Pero este camino es esta lectura como profunda, que logra atravesar los velos imaginarios, que logra ver más allá también de las normas simbólicas, y que me parece que en la película está muy bien trabajado, ¿no? Entonces, se trata de una lectura de lo real, es un término nuestro, que quiere decir que en estos acontecimientos tanto que se dan, de estas pasiones, tanto en el orden público, político, como en lo privado que tratamos en la clínica, aparecen a veces bastante tapados por estas cosas y nos toca ir a esa lectura. Y queremos aprender de ti en esta ocasión. Muy bien, cuéntanos un poquito de esta trayectoria y luego podrá hacerte unas preguntas Adriana. Miguel es el coordinador del espacio de cine y psicoanálisis. Bueno. Y han coincidido los dos en trabajar sobre tu obra. Perfecto, pues muy bien. Bueno, pues para contarles un poco de mí, soy Sebastián Cordero, soy un cineasta ecuatoriano, nací en la ciudad de Quito. He hecho, bueno, estudié escritura de guión en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California, donde me gradué. Y la verdad es que en ese entonces había muy poco cine aquí en el Ecuador y cuando regresé de la universidad, un poco, yo tenía muchas dudas de poder hacer una carrera de cineasta acá. En ese entonces se hacía un largometraje cada 3, cada 4 años, era muy escaso. Y cuando yo regresé de allá vine con la idea de hacer una película muy inspirada de un movimiento que se dio igual en Estados Unidos cuando yo estaba estudiando, que era un despuntar del cine independiente, de películas que trabajaban al marco del cine de Hollywood, digamos, sin seguir el esquema de los estudios y eso, sino más bien películas hechas con escasos recursos, pero tratando de contar muy buenas historias. Y un poco así fue el punto de partida para Ratas, Ratones, Rateros, que fue mi primer largometraje y que fue un gran éxito aquí, o sea, y a nivel internacional. Se estrenó en el Festival de Venecia, estuvo en el Festival de Toronto, estuvo en San Sebastián y ganó varios premios a nivel internacional, y sobre todo aquí en Ecuador se logró algo que no sucedía con el cine local, que era realmente conectar con el público. O sea, la película hubo una sala en Quito, en el sur de Quito, donde se mantuvo 6 meses en cartelera, que fue algo que hoy día sería inaudito. Entonces, y eso creo que tuvo mucho que ver con que la gente vio algo que reconocía dentro de la película, pero a la vez era también algo que tenía su lado entretenido, su lado, una película que yo creo que engancha mucho, pero a la vez también habla de un conflicto social, de un retrato de los problemas que vivimos igual en este país, habla del regionalismo, de varios temas que eran como muy relevantes, que siguen siendo relevantes ahora. Y a raíz de eso, pues ya empezó mi carrera. O sea, mi segunda película, Crónicas, con una coproducción con México, una producción bastante más grande, que transcurre igual aquí en el Ecuador, que habla acerca de un duelo entre un periodista y un psicópata,
basado en algunos casos reales que sucedieron aquí en Colombia. Y de ahí mi tercera película fue Rabia, que la hice en España. La productora de Crónicas, Berta Navarro, una productora mexicana, tenía los derechos para el libro de Rabia, que es un libro argentino de Sergio Vicio, y ella me lo propuso, me dijo, mire, yo creo que esto te gustaría mucho. Yo tenía una buena amiga argentina que coincidentalmente me había regalado ese mismo libro un par de meses antes, diciéndome lo mismo, que pensaba que me gustaría ese libro, entonces ya lo tomé como una señal. Lo leí muy rápidamente y la verdad es que me enganché y le vi un gran potencial, pero pues la película y el libro igual son dos obras muy distintas, ¿no? Y bueno, luego volveremos a la película porque es lo que se trata de esta conversación, pero de ahí, bueno, yo he hecho 3 películas más, hice Pescador, fue una película como un road movie aquí en el Ecuador, que es una película con mucho espacio para improvisación, tuve otro acercamiento al trabajo con actores y eso, y de ahí hice una película en Estados Unidos, una película de ciencia ficción, que es como un falso documental acerca de un viaje a una de las lunas de Júpiter que se llama Europa Report, y de ahí regresé acá y hice un retrato de la ciudad de Guayaquil, un retrato coral que se llama Sin Muertos no hay Carnaval, que gira alrededor de las invasiones en Monte Sinaí. Entonces, eso. ¿Se terminó de filmar? O sea, ya son 3 años. Sí. El rodaje fue hace 3 años, la película se estrenó hace 2. Y ahora estoy trabajando en otros proyectos, estoy trabajando en un documental, estaba haciendo teatro, hice una adaptación teatral de Rabia aquí en Guayaquil y en Quito, que además ha sido súper interesante porque me ha llevado a explorar la historia desde distintas perspectivas. Y creo que justamente uno no, al menos en mi caso, no me canso todavía de explorar todos los temas que están dentro de esta historia. Bueno, vamos a quedar en Cuenca. Sí. En todo caso, creo que parte de la pregunta inicial con que queríamos empezar, algo nos preguntaste, ¿qué te encendió la rabia, digamos, o qué fue el punto que te decidió a elegir este libro y a partir de ahí adaptar el libro? Sí, bueno, fueron 2 cosas, yo creo que en paralelo. Por un lado, cuando leí el libro, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, y es que la historia estaba estructurada alrededor de una relación de amor imposible, una relación de 2 personajes que al principio de la historia se separan por una razón que tiene que ver con la personalidad de él, que es un tipo muy violento, un tipo que no logra contener sus sentimientos extremos y sobre todo su ira a ciertas situaciones. No es ese su deseo, más bien ella es alguien que de alguna forma quiere, yo creo que estar más integrada al mundo donde está viviendo ahora, y ella se lleva tiene una buena relación, por ejemplo, con la señora Torres, con la señora de la casa y eso, pero son más bien ellos los que a ella le colocan en un lugar un poco invisible por su lado, ¿no? Entonces se juega igual con ese tema. No sé, en algún momento me acuerdo, ya cuando se estrenó la película, hubo un artículo que me gustó mucho donde hablaban que la película parecía como una historia de fantasmas, pero sin fantasmas, ¿no? Porque estaban los códigos, digamos, de la mansión, de Venida Menos, de los espacios vacíos, de la presencia. Generalmente en una historia de fantasmas, tradicionalmente lo que tienes es un elemento no resuelto que se manifiesta a través de un fantasma, pero en este caso es un poco como que los mismos personajes y el mismo José María que está escondido ahí se convierte de alguna forma en un fantasma, a pesar de que él sí es un ser de carne y hueso que está viviendo el día a día de esta familia y claro, con una perspectiva por un lado muy voyerista y con la tensión dramática de que en algún momento este voyerismo le va a llevar a actuar, a intervenir, cuando eso es justamente lo que pondría en peligro su propia estadía ahí. Y lo arriesga. Lo arriesga, sí, eventualmente. Una escena que nos llamaba la atención también cuando digamos, no sería crimen porque es un accidente, cuando, digamos, él se
enfrenta con el capataz, Ajá. y este segundo momento que ahí él decide cometer el acto Claro. criminal, ¿no? Sí. Y esa Sí, escena donde... hay todo un movimiento ahí. Sí. De hecho, si nos detenemos un poco en José María, yo les planteaba tanto en Cartel, un grupo de estudio que tenemos de cine y psicoanálisis, ¿no? Que hay como una, no sé si llamarlo evolución o más bien deformación de este personaje, de la dignidad de este personaje, ¿ya? De sus deseos, de sus ideales, porque cada uno de sus actos violentos son también como actos de defensa hacia su amada. Sí. ¿No? Siempre que él hace algo, que él actúa, es en relación a un comentario o un acto de algún otro que degrada a su mujer como una prostituta o como causa de su deseo de otro, causa de deseo de otro, ¿no? Sí. Entonces, está este primer acto, esta primera escena con los mecánicos, podría ser, sí. ¿no? ¿Qué era lo que lo detenía? ¿Qué lo detuvo a más? Porque es un hombre que está viviendo todo el tiempo en los impulsos, es decir, estuvo en pasiones, Claro. está encolerizado en ese momento y está indignado también. Sí. No se detiene. Sí, a ver, es un ser profundamente celoso, ¿no? Sí. Profundamente posesivo, profundamente... Tú eres mi mujer, o sea, no Sí. puedes ser Aparece otra. desde la primera escena. no resueltos, y poco a poco pues él los va sacando, porque igual lo que va sucediendo durante la película es que él como que se va animalizando, como que va perdiendo sus características humanas, o sea, justamente el poder racionalizar una situación y decir, bueno, la enfrento de una manera donde no hago daño a nadie o no me hago daño a mí mismo. No, él poco a poco va perdiendo esa capacidad, y creo que cada vez se va convirtiendo como un animal, en una rata, que finalmente ese era también un elemento que a mí me gustaba mucho en la novela, que él básicamente su única conexión con seres vivos en la novela era con estas ratas que finalmente de alguna forma eran la posibilidad de ser visto por otro ser vivo, ¿no? A través de la interacción con estas ratas, que yo igual en la película hice algunos cambios importantes. De hecho, en la novela la muerte de José María viene a raíz de que una de estas ratas le muerde. Una rata se acerca demasiado a la rata y la rata rabiosa le muerde. Y de hecho el título de la novela viene también por la enfermedad de la rabia, que a mí me parecía demasiado simplista, o sea, con todo el respeto que le tengo a la novela y a Sergio, al escritor, a mí me gusta más que la rabia sea como más sugerente de este estado interno del personaje. Así lo estamos tomando Sí, nosotros. Sí, en la película se lo plantea así. Nuestro trabajo actual, ¿no? Sí. O sea, la rabia, la cólera, eso que indigna a alguien y puede, frente a la imposibilidad de hablar, porque lo que le pasa es que en determinadas situaciones él se queda sin palabra, el odio lo domina y lo lleva a hacerse al acto, entonces queda interrumpida esa posibilidad de la palabra, o sea que la rabia lo toma. Sí, no, totalmente. Y eso es algo que estaba presente, o sea, igual estaba presente en la novela de una manera yo creo que muy clara. Inclusive en la novela hay una referencia a un personaje de cine, de una película que además fue una influencia importante para Rabia, que es Taxi Driver. En algún momento en la novela menciona Sergio, dentro de las descripciones que hace de José María, le menciona a Travis Bickle, que es el personaje de Taxi Driver, que es justamente un ser aislado, que en ese caso, bueno, está en Nueva York, que más bien tiene mucha gente alrededor, pero que se obsesiona con una mujer, se obsesiona, bueno, con dos mujeres en distintos momentos, y que eventualmente llega a un acto sumamente violento, y había algo de él que a mí me parecía muy relevante para el personaje de José María. Entonces sí siento que ahí hay todo un proceso, digamos, de esta cosa del animalizar a la persona poco a poco, ¿no? A mí, en cambio, lo que me pareció que funcionaba muy bien era justamente la idea de que ya que se convierte en un animal y en una plaga de esta casa, el hecho de que eventualmente lo que a él le mata es la fumigación, sí. Y eso yo sentía que dramáticamente era muy efectivo, y al mismo tiempo permitía el irse metiendo gradualmente, además con un personaje
que tiene muy pocas oportunidades de hablar. Y eso también es interesante en cómo está construido y fue un reto con el guión, porque él tiene las llamadas telefónicas que básicamente la película está estructurada alrededor de, bueno, como cuatro épocas, 4 estaciones prácticamente, donde hay un planteamiento visual distinto en cada una, o sea, con cambios sutiles, y básicamente la oportunidad de José María de comunicarse con alguien es con Rosa a través del teléfono, y las llamadas en el fondo son muy similares, las 4, o sea, no, porque inclusive se repiten varias de las líneas. El tono de ambos en que se comunican, ¿no? Esto que conversábamos también, porque ella mantiene un tono pasivo igual ante todo, o sea, como que algo de la afectividad no se manifiesta, digamos, ante situaciones terribles. Se mantiene una distancia, al mismo tiempo también hay este anhelo de estar juntos, de decir, bueno, algún día... Ella está sostenida en la ficción de lo que hace posible el amor imposible. Claro. Siempre es imposible, pero en este caso más, ¿verdad? Sí, pero él ha tomado, me parece, la deriva de la pulsión de muerte, que es lo que decíamos, la lectura de lo real. Ajá. Tú hablabas de algo interno y Miguel también hablaba de la deformación, esto que lo va animalizando, ¿verdad? Porque son opciones también. Recuerdo que el señor de la casa decía, si este hombre es inteligente, se va. Claro. Pero él toma más bien otra vía, la de cerrarse, es decir, toma un destino mortal. Sí. No hay otra salida para él. Claro, él no ve otro camino, y también es interesante porque eso también fue una de las decisiones importantes en la adaptación. En el libro original, él en algún momento logra conseguir una llave de la casa, se la roba a uno de los personajes y va y saca una copia de la llave y él tiene una llave. Y entonces él lo que hace en el libro es, en varios momentos él sale de la casa y luego vuelve a regresar porque siente que necesita estar al lado de Rosa, no puede alejarse. Esta idea de, o sea, él como que en el libro sí se plantea la opción de irse y él no lo logra hacer. Y yo en la película me acuerdo que en una versión del guión sí jugué con esa idea porque dije, ¿qué pasaría si es que él justamente, si logra salir de la casa? Y fue interesante porque pues le mandé esa versión del guión a Sergio, al escritor, y él mismo, me acuerdo, me respondió inmediatamente diciéndome, yo creo que ese es un error, yo creo que él debería siempre mantenerse encerrado. Lo cual me sorprendió porque él en el libro no hace eso, pero en la película de alguna forma funciona más la claustrofobia, el encierro, el hecho de que obviamente si él quisiera, la puerta está abierta. O sea, él puede salir, pero para algo se mantiene ahí. Pero eso sería... Él entra en el abismo. Ya entró en el abismo y para mantenerse junto a ella, su única manera es quedarse ahí. Si él se fugaría, el retomar luego contacto con ella, el regresar, sería prácticamente un imposible. Entonces, él finalmente prefiere estar ahí con ella, compartir su intimidad, vivir el día a día de ella de una manera que en ninguna otra circunstancia podría hacerlo. A través de lo que mira. Sí, a través de lo que mira, de lo que escucha, y claro, poco a poco también esta cosa de que él se va indignando también con lo que ella vive ahí, ¿no? Y creo que justamente la decisión de volver a matar es una decisión que él la va alimentando hasta que de repente se presenta la oportunidad. Toma tiempo. Sí, toma pero tiempo. Pero no solo la oportunidad, él la va alimentando. Me parece Sí. que Ese odio que sí. está presente en él, el personaje desde el inicio se va transformando y tomando distintas formas, ¿no? Sí. Bueno, ¿Podrías desarrollar un poquito más esta idea del que se va animalizando, que le estás trayendo? Sí, bueno, por un lado, el mismo hecho justamente del perder la comunicación, o sea, del no tener con quién hablar, yo creo que es un primer elemento que le obliga a él a comportarse también de una manera donde, para no ser visto, para no ser escuchado, él tiene que estar siempre como al margen, que creo que es un comportamiento de cualquier sobre todo cualquier animal que funciona de una manera más como parásito, alguien que vive alrededor de alimentarse de alguien más o de estar en una situación donde tiene que esconderse, pues yo creo que empieza a cambiar su comportamiento, pero también llega una cosa física, ¿no? O sea, como que él mismo
su lenguaje corporal, porque claro, jugamos mucho con el tema de la pérdida de peso y de que se va enfermando y todo eso, pero eso está acentuado con un lenguaje corporal que también hace que él poco a poco vaya adquiriendo como elementos más, un poco más animalísticos, y creo que justamente con la idea del que se roba comida, de que luego le fumigan, de que esté escondido atrás de las paredes, de repente está atrás de un armario. Sí, en algunos sitios identificamos claramente dónde están y otros como que son más ambiguos, pero es como que él básicamente se va armando su mundo paralelo, y el hecho de que justamente una misma rata puede estar cerca de él sin asustarse también es algo porque ya no le ven como una, sí, no le ven como una amenaza. Compartir comida con eso. Sí. Y eso a la vez también hay elementos donde la conexión con Rosa se marca a través de cosas que más bien no son animales, sino más bien son cosas como más sofisticadas, como por ejemplo la música, el hecho de que la canción que les une, el rato que él escuche esa canción, eso de alguna forma es como que algo que le eleva y de alguna forma le genera una conexión con Rosa. O sea, yo creo que su relación, o cómo él idealiza su relación con Rosa, sí es justamente lo contrario de este lado más animalístico. Y la deformación. Sí. Y justo acabas de decir algo súper importante, y es que este hombre tenía idealizada a su mujer. Sí, ¿no? sí. Pero si nos detenemos un poco más en Rosa, ella sigue con su vida. Ella está del lado de la vida. ella está del lado de la vida, y ella sigue con su vida, su embarazo, sigue siendo precriada, está bastante cómoda ahí, lo escucha, recibe lo que... Pero más bien, él está del lado de... Hay una frase, tu amor me sostiene. No lo estoy diciendo tal cual, pero está ahí justo lo que tú marcas, el imposible en su relación, ¿no? Y ya veremos cómo haremos. Pero ella no está muy causada por eso, ella, bueno, sí. O sea, ella le buscó en el momento en que tenía que buscarlo, o sea, trató de retomar contacto, y realmente como el contacto entre los dos se da cuando él la llama, cuando él la busca, ella realmente no tiene otra opción. O sea, aunque quisiera alimentar más esa posibilidad, esa anhelo, pareciera que no hay mucho cómo hacerlo. O sea, no está desesperada. Pero es que igual ella como que ya se concentra también en su embarazo, en su trabajo, en el trabajo. O sea, no es esta desesperación, o sea, que igual al inicio pues sí se libera, angustiada y eso, pero va pasando el tiempo y finalmente pues es como el desesperado es él. Sí, ella quiere seguir que la vida, ella quiere seguir que su vida continúe, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta conversación tan interesante sea un aperitivo y no la cena en sí? Porque la tenemos pendiente para julio, ¿no? Claro. Sí. O sea que para entonces tendrás que darnos muchos más elementos, pues más es que sí, supongo que la película igual funciona también con muchas capas de significado, ¿no? O sea, que eso también es lo interesante, justamente, yo creo que de esta historia, y bueno, el cine en general es la posibilidad de ir explorando además, en este caso, por ejemplo, un personaje que es un personaje igual muy cuestionable, un personaje que uno quisiera, yo creo que evitar, si uno se encontraría con alguien como José María en una situación en la que fuere. José María sí es alguien que puede ser muy peligroso, que puede ser, pero a la vez lo interesante es tratar de entender de dónde viene eso, ¿no? Y cómo funciona también nuestra empatía con él, ¿no? Como público. ¿Qué pasa que sí conectamos con un personaje que igual con sus actos? Sí, su sufrimiento nos hace, creo que generar una empatía con él, a pesar de que sus actos son actos absolutamente cuestionables. Entonces, yo creo que eso también es interesante, y es algo que además dentro, por ejemplo, de mi cine, lo siento como que sigue una línea
que ya estuvo presente en Ratones Rateros, por ejemplo, con el personaje de Ángel, que es un personaje que es un delincuente, un vivaracho, o alguien que se sale con la suya sin importarle cómo de alguna forma le hace daño a la gente a su alrededor, y sin embargo es el más carismático y es con quien más conectamos, con quien de tenía alguna ese aspecto forma... de bondad con la abuela, me parece. Sí, claro, tenía momentos de detalles muy humanos, pero a la vez también, pues, igual si tiene que irse y dejar abandonada a la abuela, pues él se va. Pero sí tiene esos momentos como de vivir el momento, ¿no? De vivir es el aquí y el ahora, dando, por un lado, todo de sí, pero el momento en que tiene que irse, o sea, es como hay una dualidad muy fuerte, ¿no? Y me acuerdo cuando planteaba el guión de Ratones Rateros, justamente me gustaba la idea de pensar que mientras Salvador es el personaje que se frena, que está siempre racionalizando las cosas y diciendo, no, pues esto no conviene hacer ciertas cosas, Ángel es la persona que no piensa dos veces y toma decisiones, y eso creo que finalmente terminan siendo casi como dos facetas de una sola persona, que es lo que nos pasa, y que en Crónicas igual es la misma dinámica, o sea, son dos personajes que se enfrentan, el uno es el que está dispuesto a explorar el lado más oscuro del ser humano, mientras el otro está tratando más bien de exponer las cosas, de verlas desde una perspectiva que en cierto sentido juzga, y creo que con razón juzga, pero que de alguna forma sí permite un juego con una dualidad interesante. Y aquí con Rabia ya no lo juego, digamos, no me meto en el juego de la dualidad a través de dos personajes, porque aquí en cambio es una historia de amor, entonces no es exactamente la misma dinámica, pero está igual. Sí, totalmente. Entonces sí, porque igual el otro que empecé a desarrollar el personaje de José María ya en el guión, sí me preocupa, o sea, tampoco es que yo quiero ir repitiendo el mismo elemento una y otra vez, o sea, me gusta que explorar un elemento y que esa exploración evolucione, que de alguna forma me permita buscar otros elementos, otras maneras de seguir explorando esos temas. Pero, por ejemplo, yo creo que en el caso de José María, él no es alguien que está analizándose a sí mismo, que está consciente de lo que le está pasando, que por ejemplo, en el caso de Vinicio, en Crónicas, sí hay eso, sí es un personaje que de alguna forma sufre por cómo es, y eso sí le genera conflictos, aunque sea un psicópata que de alguna forma se desprende de los sentimientos de empatía y eso que podría tener cualquier otra persona en una situación cercana a él, pero sin embargo él sí ve las consecuencias de sus actos. En el caso de José María, yo creo que él simplemente va sobreviviendo y adaptándose. No realmente. Tiene mucha relación con el Él no inconsciente. se arrepiente luego del acto. No. Se queda así. En el Solo que último las se lo queda consecuencias. Sí. como que está satisfecho con lo que Cuando ha él hecho. Sí. se queda comiendo la comida del muerto. Claro, sí, y eso es o sea, hay mucha frialdad, ¿no? De parte de él, y eso sí me parecía súper interesante explorarlo y ver cómo igual lograr conectar con el personaje, ¿no? Finalmente, yo creo que también, ya cuando se llega al final de la historia hay un elemento que es muy conmovedor, que es esta desesperación, esta imposibilidad por lograr llegar a vivir esta fantasía de ya la familia que va a estar junta, y de hecho la imagen final es eso, ¿no? Es una familia, es una imagen que es una imagen igual ya deteriorada y dañada porque él está en sus últimos momentos, pero finalmente es él con el bebé y con ella a su lado, a pesar de lo horrible que sería en ese momento para ella, de alguna forma es igual hasta idealizado ese momento, y si tiene su lado como un poco estilizado, y la misma idea también como de la cámara que se va con él, que se va flotando y que ya cuando él muere
primer momento donde salimos nuevamente de la casa. Creo que también es de repente dejar este lado de carne y hueso y este lado más animalístico y como ya salir de ahí de alguna forma, ¿no? Entonces también como que sí hay todo un desarrollo igual dentro de la narrativa cinematográfica, dentro de los elementos con los que se juega en la película, para ir marcando este crecimiento del personaje, pero es un crecimiento, no es una evolución tradicional. De hecho, por ejemplo, en la novela me acuerdo que a mí me divertía mucho que él en un momento dado se pone a leer novelas de autoayuda que están ahí abandonadas en la casa. Él se clava con Tus zonas erróneas de Dyer. Y él trata de que Rosa las lea también. Él le dice, leí esto y tal vez te interese. Y Rosa no conecta de la misma forma y él se frustra con eso. Y claro, era todo un elemento que yo en la película un poco sobraba. O sea, si alguien se pone a conversar de un libro y eso no vendría. Primero, no es tan cinematográfico, o sea, el verle a él leer y eso además no me calzaba a mí con el personaje, era otro, o sea, yo igual, y en eso me parece súper interesante como cada obra, aunque se esté contando una historia que en esencia, digamos, es como, o sea, son, en el caso de Rabia, si recuerdo bien, son menos de 100 minutos, creo que son 100 Me parece minutos. interesante que planteas como que quizás por la premia del tiempo, y eso hay como una disección de estas pasiones. Sí, ¿verdad? hay que depurarlo todo, o sea, no que que- quede lo más limpiecito posible Exacto, para que... ¿no? Para poder ver esto. Sí, Pero me interesa mucho una expresión que usaste, lo estilizado, dices, Sí. como quizás un cierre adecuado a esto que se había retirado tanto, que es angustioso. Ajá, ¿no? sí. El horror de lo animalístico, lo estilizado. Sí, es que se estiliza la película gradualmente de muchas maneras. Me acuerdo que también alguien mencionaba en algún festival al ver la película que decían, la película empieza como que fuera una película de Ken Loach, que es un cineasta inglés que es realmente uno de los más fuertes exponentes del realismo social. Y poco a poco se va convirtiendo en una película de Hitchcock, que Hitchcock es más bien el padre del suspenso y del uso del formato para lograr generar una reacción, una emoción, el hecho de que de repente la manera como él construye una escena y poco a poco va logrando un efecto en el espectador sin que te des cuenta lo que está haciendo, de cómo te está manipulando. Eso a mí me parece súper interesante, y son dos maneras de contar historias como casi opuestas. Entonces para mí el ir gradualmente pasando de la una a la otra me parecía parte justamente de lo interesante de la película, que al final tú ya no ves realmente un contexto social afuera, no ves lo que está sucediendo. Cuando le vemos a Rosa fuera de la casa, que es cuando va al mar y tiene este momento, igual es un momento como muy poético, es un momento de simplemente de ella siguiendo con su vida, pero donde más bien no se ve ninguno de los elementos que podrían haberse visto al principio de la historia, y que ya aquí está ella en otra situación. El mismo hecho de cómo poco a poco también el lenguaje visual, ya con el tipo de planos que se utiliza. Yo tenía mucho miedo cuando empezamos a preparar la película con el director de foto, que al estar toda la película dentro de una casa, que la claustrofobia, en vez de acrecentarse, que se vuelva redundante, o sea, que sintamos que se repiten ciertas cosas. Y la verdad es que pasó lo contrario. Sí, o sea, teníamos por ejemplo el miedo, de hecho nos pusimos como regla que nunca podía repetirse el mismo plano, o sea, que aunque estemos por ejemplo regresando al mismo espacio, que yo qué sé, tengamos 5 escenas en la cocina, que nunca se vea exactamente igual la cocina, siempre hay algún elemento que vaya cambiando, evolucionando. Entonces, a diferencia de otras de mis películas donde yo dejo bastantes cosas
para decidir orgánicamente el momento de filmar y en base al espacio donde vamos a filmar. Me acuerdo aquí con Enrique Chedia, con el director de foto, nos sentamos a hacer un desglose, pero muy exhaustivo, plano por plano, de cómo iba a contarse la película, porque además teníamos el susto de que la película, por temas logísticos, por el factor de que el actor tenía que enflaquecer muchísimo, decidimos filmarla en sentido inverso, o sea, filmamos desde el final hacia el inicio, empezamos por el final de la película y fuimos que es un reto, porque sobre todo para los actores, pues si tú puedes hacer una película en orden, que casi nunca se puede, pero en lo que puedas, eso les ayuda porque están siguiendo el desarrollo emocional de su personaje y su arco dramático, y eso hace una diferencia gigante. Pero aquí hablamos igual con nutricionistas, yo averigüé el tema de otras películas donde ha habido cambios drásticos de peso en un personaje, cuál era como el mejor camino, y todo el mundo indicaba algo que bueno, tiene su lógica, que es de alguna forma te toma mucho más tiempo enflaquecer que luego volver a engordar, porque enflaquecer requiere de una fuerza de voluntad gigantesca, o sea, creo que todos conocemos del tema, pero volver a engordar, aunque físicamente es peligroso engordar muy rápidamente, sí es algo más fácil de hacer. Entonces finalmente lo que hicimos, igual teniendo un nutricionista monitoreando al actor, es que él se tomó más tiempo en enflaquecer. Empezamos el rodaje por su momento más extremo, más flaco, y luego teníamos pausas pausas naturales dentro del rodaje donde el personaje de él no salía porque estábamos filmando al resto de la familia, al resto de lo que sucedía en la casa, y donde él se iba enflaqueciendo poco a poco, bueno, se iba engordando poco a poco, perdón, y entonces eso nos obligó a filmar en sentido inverso, y eso sí fue un grandísimo reto que nos forzó también a tomar muchas decisiones acerca de cómo iba a ser justamente el desglose plano a plano de toda la película para que luego sea coherente. Y eso también tuvo que ver con estilización. También a nivel de luces había cosas como, por ejemplo, al principio que la película empieza supuestamente en el verano, igual la película sucede en el norte de España, entonces tampoco es un verano tan marcado, pero por ejemplo los interiores de la casa, cuando es de día, no hay ninguna lámpara prendida, es todo solo luz que entra desde afuera, como sugiriendo que igual son días más luminosos, ¿no? Cuando llegamos al invierno, que es ya la tercera estación, ahí en cambio hay mucho contraste de luz fría y luz caliente, o sea, se ve algo de luz que entra por las ventanas, pero siempre hay una lámpara, aunque sea una lámpara pequeña, y eso que es luz cálida dentro de la casa y que marca ese contraste y que a uno le hace sentir que igual está pasando el tiempo sin necesidad de tener que recurrir a, yo qué sé, meter nieve afuera o meter elementos que nos hubieran complicado la vida y que no sé si nos aportaban tanto. Entonces de repente también hay como una estilización gradual del tipo de iluminación, del sonido también. Hay como varias cosas que nos ayudan a meternos más en la cabeza de José María. Los últimos 10 minutos, cuando él ya está básicamente como en un delirio ya después de la fumigación y todo, hay muchos momentos donde se juega con sonidos que de repente son un golpe de él contra el piso y que se convierte en los pasos de la señora que está caminando y que de repente se va, o sea, como se vuelve cada vez más extraño de alguna forma todo el juego con el sonido, que sí ayuda mucho a meternos dentro de su cabeza más, ¿no? Sí. Son una serie de elementos. Claro, sí, que todos van. Fotografía también ganaron premios. Sí, ganó la película Mejor Fotografía en el Festival de Málaga, que me dio mucho gusto porque además yo creo que el trabajo de Enrique en la película es realmente excepcional. Sí. En realidad éramos solo 2 ecuatorianos en la película, estaba él y yo. Y
la verdad es que sí, bueno, él es chistoso porque he trabajado con él en 3 películas y en cada una siento que el estilo visual que hemos explorado ha sido pero muy muy distinto entre ellas, pero a la vez la manera y el proceso de llegar a nuestras decisiones es un proceso muy orgánico, es un proceso muy de entender de qué va la historia, de cuál es la esencia, de qué son los personajes. Y finalmente, una vez que ya hemos hecho como que todo el proceso intelectual, creo que entra el instinto. O sea, hay un punto donde nos damos cuenta de qué cosas pertenecen a la película y qué cosas no. Y a veces es evidente que hay algo que no. A veces es lo que sobra, pero también a veces es, por ejemplo, un lente que no cuadra, que de alguna forma no le sientes que es parte del lenguaje y no lo puedes explicar realmente con un razonamiento lógico. Hay ciertas cosas que sí, que dices, puedes argumentar que esto funciona mejor así por tal razón, pero de repente hay cosas donde dices, no, esto se está o viendo demasiado o viendo muy poco, o hay algo, o sea, por ejemplo en la película también hay mucho juego justamente de las sombras, del claroscuro, del personaje que está escondido en la penumbra, y sí nos fuimos a varios extremos, por ejemplo, me acuerdo de una de las llamadas telefónicas donde él está metido dentro de este closet en el cuarto de la hermana, de Marimar, y solo se ve como un hilo, o sea, es una silueta que parece casi como una animación japonesa, o sea, es una cosa como muy especial gráficamente, y eso son cosas que fuimos ya descubriendo, pero porque queríamos explorar mucho la idea de cómo jugar con el tema del claroscuro y de las penumbras, de las sombras, más aún además también con el uso de las 2 canciones de Sombras, de la versión de Julio Jaramillo y la versión de Chavela Vargas, que para mí eran muy importantes. Eso, por ejemplo, en la novela no está presente nada de eso, pero yo siempre, desde un tiempo antes, me acuerdo que siempre me pareció que la letra de Sombras de Julio Jaramillo era una letra, bueno, que igual la versión original no es una composición de él, pero que esa letra realmente era algo espectacular, y que para una historia de amor sería algo muy lindo utilizarla. Y cuando escuché la versión de Chavela Vargas, y esto era mucho tiempo antes de clavarme con la idea de hacer Rabia, yo decía, algún día en una película quiero usar estas 2 canciones, y cuando leí Rabia fue como que pues, es aquí, o sea, aquí hace todo el sentido del mundo, y además me gustó mucho de que Chavela Vargas, a pesar de ser centroamericana, en las últimas décadas pues ha sido muy apropiada por España, justamente por el cine de Almodóvar. En el cine de Almodóvar ha sido muy presente su música, en Kika me parece, en varias, en Tacones Lejanos, o sea, y en varias películas que él usa canciones de Chavela Vargas. Y entonces, a pesar de que no viene de España, sí siento que ha sido muy apropiada por España, y eso me parecía muy coherente, que además sea la señora de la casa, que además era toda esta dama española que de alguna forma pone su disco, y es el disco de la canción latinoamericana, pero ya la versión que de alguna forma ha sido aceptada, conocida ya, y que de alguna forma esa versión es desgarradora y es hermosísima, pero siento que emocionalmente para José María y para la misma Rosa, en el momento que se escucha la primera vez la versión de Chavela Vargas, ella es el plano además cenital donde están los varios hombres de la casa rodeándole y como que básicamente cercándola, y es un momento muy fuerte emocionalmente para ella, y encima con esta canción, que era la canción que significaba algo para ellos, pero que ya ahora se convirtió en otra cosa, también emocionalmente creo que era algo muy potente.